país? No. No, yo antes General Roca. ¿Las demás están ahí, escuchan? Sí, Bueno, yo soy de Fernández Oro, pero igual soy nueva por acá, porque, bueno, vengo desde Mendoza, mira, mendocina. ¿De qué parte de Mendoza sos? de San Rafael. Ah, hay mucha gente de Alvear acá, en Cipolletti. Sí, 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 sí. Bueno, yo vivo en un pueblo que se llama Real del Padre, y bueno, está ahí Ajá, cerca, como de acá, por este. mira. Yo soy correntina, vine hace mucho tiempo, pero soy correntina. Ya se me fue todo el acento, todo, pero también no soy de acá. ¿Y viniste a estudiar? No, no, me vine a vivir por acá en realidad. Bueno, para quienes sean ingresantes, primero les quiero dar la bienvenida a la facultad en nombre del Centro de Estudiantes. No hemos tenido mucha oportunidad de ver, pues coronavirus, pero bueno, decirles que estamos para lo que necesiten, que en esta facultad ninguna es un número más, no con este centro de estudiantes por lo menos, queremos acompañarlas, queremos, eh, nada, que no queremos que nadie deje ninguna materia, que se sientan totalmente acompañadas y estamos dispuestas a ayudarlos y ayudarlas en lo que necesiten, ¿sí? Eh, Segundo, por ahí, ya un poco más entrando en historia, decirles que no sé si han recibido algún comentario, pero mucha gente cuando entramos nos dice que bueno, que esto es una materia muy difícil, que es imposible, que es muy larga, todo ese tipo de cosas que escuchamos, que es mentira, esto es mentira, chicas, historia no es imposible. Bueno, yo doy la tutoría con otra compañera que se llama Laura, y las dos pudimos aprobar historia en el primer cuatrimestre del primer año, después sacamos el final, y como nosotras, un montón. Así que no se tiren para abajo en ese sentido. Bueno, no sé si leyeron el grupo, pero mi nombre es Constanza, junto con Laura. ¡Ay, qué lindo perrito! Junto con Laura vamos a dar las tutorías de historia, sí, que la idea es, bueno, acompañarlas, aconsejarlas, guiarlas con las lecturas, y bueno, y clarificarle las cosas lo más que podamos. ¿Pudieron ver los teóricos? ¿Pudieron leer algo de los textos? Es una pregunta. ¿Me escuchan? No importa si dicen que no, o sea, es para saber Sí, por dónde arrancar. yo solamente he leído lo de historia y memoria, que nos habían pedido un trabajo práctico de eso. Hasta ahí nomás he leído, me he centrado más en las otras materias. Bien, Pero o igual quería sea, entrar para ver, para tener más información. bien, o sea, vos leíste y lo que es la unidad introductoria, lo que se denomina unidad introductoria. Bien, ahora lo que vamos a ver, unidad introductoria, les pidieron el trabajo, pero esos temas no van a entrar en los parciales, así que por eso no dimos tutorías de unidad introductoria, porque, bueno, ni el trabajo práctico fue acreditable ni iba a entrar en el parcial, así que por eso medio que lo pasamos de alto. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con unidad 1, ¿sí? Por eso les preguntaba si habían podido leer o escuchar el teórico. ¿Las demás compañeras pudieron leer algo o escuchar el teórico que subió la profesora de PECO, los videos esos? No, Bien. no, no. No se sientan mal porque es como muy normal esto de no llegar con historia porque tenemos otras materias y historia parece que es como
el triple de todas las otras. Pero bueno, la idea de esto es que yo les pueda hacer como una o sea, un pantallazo general de lo que es la unidad, de lo que Glenda habla, Glenda es la profesora, de lo que Glenda va a hablar en el teórico, para que ustedes después puedan ir a los textos. Yo les voy a decir ahora, las voy a guiar con qué textos empezar y todo eso, y bueno, y se les puede hacer más fácil, ¿sí? Bien, lo primero que les quiero decir, como para que se organicen un poco con las lecturas de los textos, es que en PEDCO, la parte de la bibliografía de PEDCO, ustedes tienen, por una parte, esperen que no me carga PEDCO ahora, me carga PEDCO, así que se los digo así. Lo que subió Glenda en los teóricos es el comienzo de la unidad 1, ¿sí? Donde se tratan los siguientes temas: transición del feudalismo al capitalismo, la educación durante el feudalismo, la modernidad, la educación durante la modernidad, que es la educación humanística, ¿sí? El humanismo, y las dos corrientes de humanismo, que es el humanismo laico y el humanismo religioso, ¿sí? Esos son los temas con los que empezó la unidad 1. Bien, ¿me siguen hasta ahí? En PEDCO ustedes tienen varios textos y está bien dividida la bibliografía, ¿sí? Tienen en una parte lo que es el contexto europeo, que es el texto de Bianchi. Ese es el primer texto que ustedes tienen que leer. Empiecen por ahí, por Bianchi. Bianchi de lo que va a hablar es de la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Ubiquémonos en la línea del tiempo. Tenemos la Edad Antigua, imagínense como una línea del tiempo. Esto es como para que nos organicemos. Tenemos la Edad Antigua, la Edad Media y la modernidad, la Edad Moderna, ¿sí? El feudalismo, que fue un periodo histórico, el feudalismo, ¿me siguen? El feudalismo se ubicó en la Edad Media, ¿sí? Empezamos acá en la Edad Media. ¿Cómo era? Vamos a ver cómo era esa sociedad, la sociedad feudal, ¿sí? De la Edad Media, y cómo pasamos a la Edad Moderna y cómo era esa sociedad moderna, ¿sí? Y qué procesos históricos hicieron que haya esta transformación, ¿sí? Que pasemos de la Edad Media a la Edad Moderna. Bien, entonces, nosotros vamos a estudiar, lo que más nos importa es estudiar la educación, sí, que pasó en la educación en cada periodo histórico, sí, de acá hasta que terminemos con Perón, pero para entender qué pasó en educación necesariamente tenemos que entender el contexto, ¿sí? El contexto histórico en donde se da esta educación. Entonces, ¿me siguen hasta ahí, chicas? Ustedes párenme, háganme preguntas, no tengo drama, ¿sí? Por ahí si voy muy rápido avísenme. Bien, entonces, comenzamos con la esto, repito, está un texto bastante extenso donde ustedes van a tener que leerlo y sacar las cosas importantes, que es lo que voy a intentar ahora, que es lo más importante de ese texto, ¿sí? Bien, entonces, hablamos de la sociedad feudal, ¿sí? Que es la organización social basada en dos grupos sociales, ¿sí? Los señores y los campesinos, ¿sí? Volvemos, estamos en el siglo IV, en el siglo V, ¿sí? Aproximadamente.
hasta el siglo XV, siglo XVI, hablamos de Edad Media, ¿sí? Se ubican ahí desde el siglo IV al siglo XV más o menos, en ese periodo estamos ahora, que es la Edad Media. Estamos hablando del feudalismo, ¿sí? De esa sociedad feudal de la Edad Media, que es una organización social basada principalmente en dos grupos, ¿sí? Los señores y los campesinos. Ustedes imagínense que en este momento no había clases sociales, como ahora, sí que podemos hablar de clases sociales, en ese momento no, pero sí había una sociedad estratificada, ¿sí? Había diferencias entre las personas, ¿sí? Acá nos está hablando de que había dos grupos sociales fundamentales del texto. Esto significa, ustedes imagínense una pirámide social. En esta sociedad, la primera persona más importante era el Papa, ¿sí? Era una sociedad profundamente religiosa. Estaba el Papa, después del Papa estaba el rey, ¿sí? Que el rey además era rey por elección divina, ¿sí? O sea, tenía que ver también con la religión. Estaba el Papa, después estaba el rey, después estaban los señores feudales y el clero. Los señores feudales eran los dueños del feudo, de la tierra, y el clero era todas las personas que pertenecían a la iglesia. ¿Vamos bien? Escríbanme por el chat si quieren, si tienen alguna duda. Ahí yo abrí el chat, cualquier consulta me la hacen o me dicen. Bien. Y tenemos entonces el Papa, el rey, que era rey por derecho divino, Dios lo mandó a que sea rey, ¿se entiende? Tenía mucha relación con la iglesia. Abajo de eso, los señores feudales y el clero, y después, en esta sociedad, se ubicaban los campesinos. ¿Quiénes eran los campesinos? Los que trabajaban las tierras, ¿sí? Nos quedamos con eso y ahora profundizamos mucho más. Bien, una de las características de esta sociedad feudal es que era profundamente teocéntrica. ¿Qué significa que era teocéntrica? Que Dios era el eje y era la explicación de todo lo que ocurría en el mundo, ¿sí? La vida de las personas, el accionar de la gente, toda la gente lo hacía para agradar a Dios y por Dios, ¿sí? Eso significa que era una sociedad teocéntrica, estaba Dios en el centro de la sociedad. ¿Bien? Volvemos entonces a esta sociedad con estas distintas escalas sociales. Habíamos dicho que lo último que estaba en esta pirámide social eran los campesinos, ¿sí? Los campesinos eran quienes trabajaban la tierra, ellos vivían en las tierras de los señores feudales, trabajaban esas tierras y producían lo que necesitaban para subsistir, ¿sí? Los campesinos producían en la tierra, ¿sí? Agricultura, lo que necesitaban para subsistir, pero además tenían que hacer un excedente porque ese excedente se lo daban al señor feudal, que era, en definitiva, el dueño de la tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ahora, ¿quiénes eran entonces los dueños de la tierra? Los señores feudales y el clero, ¿sí? Los que estaban después del rey. ¿Cómo recibían los señores feudales y el clero las tierras? Se las daba el rey, y esto escríbanlo porque es re importante y lo van a encontrar en el texto de Bianchi. Se lo daba por derecho de van con B larga, así como suena. ¿Qué significaba esto? Que el rey le otorgaba las tierras al señor feudal o a la iglesia, es decir, al clero, y le daba el derecho de mandar sobre esas tierras. Por eso los campesinos que estaban en esas tierras, que eran de ese señor feudal, tenían que producir para el señor feudal porque el rey le había dado ese derecho. Y además hay algo acá que es importante, que tiene que ver con el derecho de van, que es cómo delimitaban las tierras de estos señores feudales. Era lo que un caballo podía cabalgar en un día. Esa extensión que el caballo podía cabalgar durante un día
hasta ahí era la tierra de un señor feudal. Es decir, ¿por qué es importante esto en esta sociedad feudal? Porque todavía no había lo que hoy conocemos como cercamiento, no había alambrados, ¿sí? No era que ellos iban, compraban la tierra, la alambraban, decían, dame, no sé, 15 hectáreas y la alambraban. No, se la daba el rey por derecho de van, que era lo que podía cabalgar un caballo a lo largo de un día. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Lo que sustenta todo esto que yo estoy nombrando, que es la otorgación de las tierras a los señores feudales por parte del rey, es el sistema. ¿Me explicas lo del manotaje? Bien. El sistema de van, el derecho de van, era el mecanismo por el cual el rey le otorgaba las tierras al señor feudal. El rey mandaba sobre toda la ciudad, ¿sí? Las tierras le pertenecían a él. Pero el rey le daba tierras a los señores feudales y al clero, ¿sí? Que eran los segundos. Después del rey estaban los señores feudales y el clero. El clero eran los de la iglesia. Bien, el derecho de van era cómo se dividía estas tierras, ¿sí? Cómo sabían que de acá hasta acá era de fulanito y de acá hasta acá del otro. Sigo dando tutorías. Es del derecho de van. El derecho de van era lo que un hombre podía cabalgar en un día, ¿sí? No había acercamiento, ¿sí? Se definía por derecho de van. ¿Ahí se entiende? Bien, bueno, sigo entonces. Estaba hablando del sistema de vasallaje, ¿sí? El sistema o relación de vasallaje, que lo van a encontrar en Bowen también, es la relación por la cual se fundamentaba que el rey le dé estas tierras a los señores feudales y a la iglesia. ¿A cambio de qué? Y acá por esto se denomina relación. ¿A cambio de qué? De que el señor feudal le sirva al rey de consejero, ¿sí? Le tiene que dar consejos si el rey lo requiere, lo tiene que aconsejar en cuestiones gubernamentales, y además tiene que disponer para el rey, el señor feudal, para ir a la guerra, ¿sí? Ustedes imagínense en este momento lo importante que eran las guerras, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante el momento de cruzadas. Entonces, el rey tenía sus vasallos a quienes le daba tierras a cambio de consejería y de huestes, que son, bueno, no es militares la palabra. ¿Se va entendiendo? ¿Me contestan si quieren ahí? Bueno, sigo. El rey, que eran los señores feudales, a su vez tenían sus propios vasallos, ¿sí? ¿Quiénes eran del vasallo del rey? Es decir, los vasallos del señor feudal, los campesinos. Los que trabajaban la tierra, producían lo que necesitaban para subsistir y además un excedente para el señor, porque el señor feudal les brindaba protección. Es bastante desigual, ¿no? Bien, sigo con otra característica de esta sociedad feudal. Funcionaba en esta sociedad lo que se denomina mayorazgo. El mayorazgo, ¿qué repito, Tati? La parte de los... Uy, se va a largar a llover acá. Bien, dijimos que el rey tenía sus vasallos, que eran los señores feudales, ¿sí? Este sistema se llama sistema de vasallaje, que era el sistema por el cual daba las tierras de que le sirva de consejero y de protección, ¿sí? Que vaya con él a la, ¿sí? Que sirva al rey
para ir a la guerra, ¿sí? A su vez, estos señores feudales, que eran vasallos del rey, tenían sus propios vasallos, ¿sí? Es como el vasallo del vasallo, que eran los campesinos. Los campesinos, vasallos del señor feudal, por lo cual esto significaba que trabajaban la tierra a cambio de la protección de su señor. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro, Jenny? Sí, bien. Vamos entonces, estaba hablando del mayorazgo, ¿sí? Que era otra de las características de esta sociedad feudal. El mayorazgo significa que solamente el primer hijo varón del señor feudal iba a heredar sus tierras. ¿Sí? Mayorazgo es que solamente el primer hijo varón del señor feudal va a heredar sus tierras. Es decir, hoy en día, si mi papá se muere, yo heredo las tierras que no tiene, pero supongamos que mi papá tenga tierras. Bueno, mis 3 hermanas, somos 3 hermanas, esas tierras se dividen en 3 personas, ¿sí? En 3 personas. Lo que busca el mayorazgo no se divida que tienen, ¿sí? Entonces, por eso no se divide la tierra, los bienes, en todos los hijos, sino solamente en el mayor. Y el texto dice así: para evitar fragmentación económica. ¿Se entiende? Para evitar y monopolizar toda la economía en una sola persona. ¿Por qué es importante el mayorazgo? Porque vamos a ver qué hacen los hijos segundones, como se les llamaba, es decir, los que no eran los mayores. A las mujeres lo único que le quedaba era o casarse con otro señor feudal de otra familia o entrar a la iglesia y ser monja. Esas eran como las posibilidades para una mujer en la época feudal. Ahora, los varones que no eran el hijo mayor entraban a la iglesia o podían, por ejemplo, que es lo que vamos a pasar ahora, participar de lo que se denominó el movimiento de cruzadas. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Párenme cualquier cosa. Escríbanme ahí en el chat o háblenme. Bien. El movimiento de cruzadas es importante porque es lo que da origen a la expansión comercial en esta Europa. ¿Sí? El movimiento de cruzadas fue un movimiento de la iglesia junto con el rey para expandirse a otros territorios y evangelizar tierras nuevas. ¿Sí? Llevar la palabra de Dios del catolicismo a nuevos territorios. ¿Sí? Bien. Estas cruzadas significaban viajes marítimos, ¿sí? Empezaron a viajar por el Mediterráneo, por el mar Mediterráneo. ¿Qué empezó a suceder en estos movimientos de cruzadas? Empezó a tener, digamos, intereses económicos. ¿Por qué? Porque se aprovechaban estos movimientos de cruzadas para comercializar cosas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Lo que se empezó a hacer, aprovechando estos viajes marítimos, era que, por ejemplo, estos hijos segundones que nombré, los que no habían heredado las tierras del señor feudal, empezaron a subirse a esos barcos, empezaron a sumarse a esos viajes que hacían los movimientos de cruzada y empezaron a comerciar distintas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, se traía de Asia especias, y se comercializaba esas especias en Europa. ¿Sí? Entonces vemos ahí como algo nuevo que surge, que ahora nos parece re normal, pero en ese momento no lo era que las cosas empezaban a tener distinto valor. ¿Por qué?
porque para yo traer esta especia me tuve que subir un barco, viajar un montón de tiempo, irme hasta Asia, volver y acá te la traigo. Entonces tiene otro valor que algo que lo puedes conseguir acá. ¿Se entiende? Es como que si yo agarré una manzana, porque estoy en el Alto Valle donde se producen manzanas, y la lleve, no sé, a Tucumán, donde pongamos que no hay manzanas, solamente hay naranjas, y esa manzana va a tener otro valor, ¿sí? Empiezan a tener distinto valor las cosas. ¿Se va entendiendo? Entonces, el movimiento de cruzadas es el movimiento de expansión hacia la periferia y para evangelizar tierras nuevas, pero que también perseguía fundamentalmente un interés económico porque empiezan con los movimientos de cruzadas las rutas de comercio, ¿sí? Entonces vemos como uno de los primeros acontecimientos feudal a esta Edad Media es la expansión del comercio, ¿sí? Bien, ahora, esta gente que se subía a los barcos y empezaba a comercializar recibieron el nombre de mercaderes profesionales, ¿sí? Esto es importante para anotar. Mercaderes profesionales. Estos mercaderes profesionales empezaron a vender, viajaban por distintas ciudades, por distintos pueblos, a ofrecer su mercadería, y con esto surgen, por ejemplo, las monedas y sus distintos valores, ¿sí? Además de esto, nuevas profesiones, como los prestamistas de dinero, los pesadores de dinero. Eso está en Bowen, en el capítulo no, eso está en Bowen. No, mentira, en Bianchi, perdón. En Bianchi está todo esto que yo les estoy nombrando. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, la importancia de estos mercaderes, volvemos a los mercaderes profesionales. Los mercaderes profesionales, cuando volvían a la ciudad, se fueron asentando en barrios nuevos en las ciudades que se denominó los burgos, ¿sí? Ustedes acuérdense que estábamos al principio hablando de que era una sociedad estratificada, donde estaba el papa, después estaba el rey, después estaban los señores feudales y los nobles, y después los campesinos. Los mercaderes profesionales es como un nuevo sujeto social que surge ahora, ¿sí? Que se va a ir asentando en los burgos y que van a ser estos comerciantes. Sí, ahí Evelyn pregunta si alguien está grabando. Sí, está Maciel, que es un compañero que se sumó a la clase para grabar nada más y después lo subimos. Bien. Esto que yo les estoy diciendo, este surgimiento de estos mercaderes profesionales que estaban buscando una forma de avanzar socialmente, ¿sí? Porque una de las características que tiene el feudalismo y esta sociedad feudal es que todo, o sea, tu estatus social estaba determinado por la sangre. El que nacía campesino iba a ser campesino toda la vida y no había de ascender socialmente, ¿se entiende? Entonces, los mercaderes lo que hicieron fue, a través del comercio, buscarse un lugar en la ciudad y surge este nuevo sujeto social que no es ni el rey, ni noble, ni de la iglesia, ni campesino, ¿sí? Bien, entonces digo que estos mercaderes se asentaban en un barrio en las ciudades que se denominó el burgo, que es lo que le da después el nombre a este sector social de burgueses, que en la modernidad va a tener como mayor ascenso social, ¿sí? Ni hablar del capitalismo ya bien consolidado, pero mucho más adelante. Bien, esto todo lo que yo le estoy nombrando a partir del movimiento de cruzadas y la expansión del comercio en esta Europa feudal fue uno de
de los hechos históricos que empezaron a mover y a transformar esta sociedad, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos viendo transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Yo di una breve descripción de cómo era esta sociedad y ahora vamos a entrar a ver cómo esta sociedad empieza a romperse y empieza a ver que es la moderna, ¿sí? Pero esto llevó siglos, o sea, uno lo lee y lo explica como que si de un día para el otro esto se modificó, no, siempre hablamos de cambios muy paulatinos, ¿sí? Y que tardaron mucho tiempo, ¿sí? Bien, uno de los hechos que fue, digamos, definitivo para esta transición, que fue como un punto de inflexión muy grande, es lo 14. Esto es re importante. La crisis del siglo XIV. Voy a decirles, bueno, de qué se trató esta crisis. Primero, lo que sucedió fue una pequeña edad de hielo, dice Bianchi en el texto. Es decir, fuertes heladas que como consecuencia trajeron malas cosechas, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad que vivía de la agricultura, básicamente, y con las malas cosechas, ¿sí? Además, a eso se le suma la peste negra, la gente se empezó a enfermar, a morir, ¿sí? Los campesinos, en este contexto, los campesinos que trabajaban la tierra, que trabajaban el feudo, empezaron a migrar hacia el burgo. ¿Por qué? Porque no podían producir en esa tierra, ¿sí? Porque no, a ver, no había conocimientos sobre la tierra como quizá lo hay ahora. O sea, había una helada y no sabían cómo volver a ser productiva esa tierra, ¿sí? Entonces migraron al burgo, donde estaban estos mercaderes comerciantes, ¿sí? Y otros campesinos siguieron en las tierras, pero trabajando con la ganadería ovina, ¿sí? O sea, dejaron la agricultura y se dedicaron ahora a la ganadería. Ahora bien, ¿por qué digo que estos campesinos tomaron las tierras para trabajar la ganadería? Porque recordemos que la tierra era de los señores feudales, ¿sí? Ahora, las tierras de los señores feudales que quedaron sin campesinos, porque los campesinos migraron al burgo, empezó a suceder ahí es que los señores feudales empezaron a contratar campesinos, esos mismos campesinos que se habían ido, como mano de obra asalariada. Esto es re importante. ¿Vamos bien? A ver. Bien. Bien, entonces, estos fueron los sucesos. Bien, vuelvo a la mano de obra asalariada. Malas cosechas, ¿sí? Hambruna, muerte, todo, la peste negra, todo eso fue la crisis del siglo XIV, ¿sí? En consecuencia de eso, los campesinos que no podían cosechar en esas tierras porque hubo una helada muy grande, no podían comer, entonces tenían dos opciones. Hicieron dos cosas distintas. Algunos fueron al burgo a ver de qué podían trabajar en ese burgo o cómo podían subsistir, ¿sí? Y otros fueron se quedaron en esas tierras, tomaron las tierras que eran de los señores feudales y empezaron a trabajar la ganadería ovina. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasó con esas tierras que feudales que ya no tenía campesinos porque esos campesinos se fueron al burgo? Bueno, ahí es que los señores feudales empiezan a contratar esa misma mano de obra empiezan a contratar esos mismos campesinos como mano de obra asalariada. ¿Quedó claro, Jennifer? Bien. Entonces, estábamos hablando
que durante el feudalismo había una concepción, un pensamiento teocentrista donde estaba Dios. Teo viene de Dios y centrista de centro, ¿sí? Entonces Dios era el centro del mundo, el centro del universo, todo se hacía por y para agradar a Dios. A partir de todas estas crisis que les estoy nombrando, es que se empieza a cuestionar un poco, ¿sí? Va a seguir siendo una sociedad súper religiosa, pero se empieza. Ahí vuelvo, que me dicen, me quedé con la ganadería ovina. Se empieza a cuestionar un poco esto de cómo puede ser que yo vivo por y para Dios y de repente se está muriendo la gente, no tengo para comer, me manda Dios este castigo que es esta helada, y eso fue un punto de inflexión muy grande, ¿sí? Para esta sociedad feudal, que ya cuando hablamos de moda de ser una sociedad teocéntrica para pasar a ser una sociedad antropocéntrica. Antropocéntrica tiene que ver con el hombre en el centro del mundo y no Dios, ¿sí? Vuelvo a lo de la ganadería ovina. Había dicho que con cosechas de las heladas que hicieron improductivas esas tierras de las cuales los campesinos vivían, y además los señores feudales, los campesinos, algunos migraron a los burgos y otros se quedaron en las tierras, tomaron esas tierras y empezaron a trabajar la ganadería ovina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esas tierras que quedaron sin campesinos? Esas tierras que eran de los señores feudales lo que hicieron fue contratar a esos mismos campesinos como mano de obra asalariada. Bien, ¿sigo? Bien. Entonces, estamos hablando de acá sí, esto es como el momento de transición, ¿sí? En sí mismo, digo, todos los hechos que hicieron que esta sociedad se transforme. Primero, la expansión del comercio, la aparición de las monedas, Prado. Segundo, la aparición de la mano de obra asalariada, ¿sí? Tercero, el cambio de mentalidad, que estábamos hablando de un teocentrismo a un antropocentrismo, ¿sí? Se deja un poco de lado el Dios como centro del mundo y ahora se va a poner al hombre en el centro del mundo, ¿sí? Y además el avance de la tecnología, ¿sí? Tecnología, dígase, la aparición de la brújula y algo que va a ser muy importante para la educación, que es el papel, la imprenta, ¿sí? Bien. A partir del siglo XV, del siglo XVI, podemos hablar de una modernidad bien consolidada, ¿sí? Pero esto les digo que tengan mucho cuidado a la hora de escribir algún trabajo práctico, algún parcial, esto de que surge la modernidad, ¿sí? Como un proceso largo, ¿se entiende? Sí. Bien, bueno. Entonces, nosotros dijimos que este era el contexto y que teníamos que saber el contexto para poder entender qué había sucedido y por qué había sucedido algo ¿sí? Contexto histórico, ahora las características de esa sociedad feudal y cómo fue la transición de esa sociedad feudal a la sociedad moderna y ahora la educación en la sociedad feudal, ¿sí? Esperen que está pasando el tren y me está aturdiendo. Bien, cuando hablamos de educación, ¿ustedes escuchan el tren también? ¿O a mí me está aturdiendo nomás? Bien, cuando hablamos de educación,
en la sociedad feudal, hablamos de la escolástica. Lo voy a escribir acá en el chat. Escolástica. Obviamente, cuando hablamos de educación, hasta el surgimiento de los estados nacionales, que eso viene mucho después, hablamos de educación en un sentido amplio, ¿sí? No hablamos de escuela, no hablamos de escolaridad todavía, ¿sí? Vamos a ver cómo llegamos a las escuelas en los sistemas educativos. Por ahora hablamos de educación en general, no de escolaridad. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, la educación escolástica, que es la educación durante el feudalismo, se basaba en leer la Biblia y la filosofía. La Biblia y la filosofía, cuando hablo de la filosofía, hablo de Platón, de Aristóteles, de Homero, ¿sí? Los clásicos de la filosofía griega, con el fin de agradar a Dios. ¿Sí? Acuérdense que era teocéntrica, entonces hacían todo por y para Dios, ¿sí? Entonces leían la Biblia y la filosofía para agradar a Dios, ¿sí? Bien, ahora, ¿en qué idioma estaba escrita esta Biblia y esta filosofía? En lo que se denomina lenguaje antiguo, ¿sí? Que es el griego, el latín y el hebreo, ¿sí? Van a leer por ahí mucho en los textos la cultura greco-latina, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con esto que es lo antiguo, ¿sí? El griego, el latín, el hebreo. La Biblia se escribió en griego y en latín, la Biblia se escribió en griego, en latín, en hebreo, ¿sí? Los filósofos en griego, ¿sí? Ahí Jennifer pregunta si todavía no llegamos a la modernidad. Lo que yo hice fue, antes cuando estuve hablando del contexto, hablé de las características de la sociedad feudal y a partir de que hablo de la expansión del comercio y de la crisis del siglo XIV, estoy hablando de esa transición, ¿sí? Ese periodo de transición de Edad Media a modernidad, y termino diciendo que hablamos de una modernidad consolidada a partir del siglo XV, ¿sí? Más o menos a partir del siglo XV, con esas características que di, que es la expansión del comercio, el avance de la tecnología, esta mano de obra asalariada, ¿sí? Y el pensamiento antropocentrista. Y después vuelvo un poco para atrás, ¿sí? Para hablar de educación durante el feudalismo. Ahí está. Bien. Entonces, cuando hablamos de educación durante el feudalismo, hablamos de escolástica. En la escolástica, que era el tipo de educación del feudalismo, se leía la Biblia y la filosofía con el fin de agradar a Dios. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes eran los que leían? ¿Quedó claro lo del griego, el latín y el hebreo? Chicas. Julie me dice que sí. Sí, o sea, el latín, el griego y el hebreo eran en lo que, la forma que tenían de leer, o sea, cómo estaban escritas las cosas. Claro, ahora, es como dice la compañera, la Biblia y la filosofía, que es lo que ellos denominan lo antiguo, los textos clásicos antiguos, ustedes recuerden que estamos en la modernidad. Antes de la modernidad estaba la edad antigua, perdón, estamos en la Edad Media. Antes de la Edad Media está la Edad Antigua, ¿sí? La Biblia y los clásicos de la filosofía se ubican en la Edad Antigua.
Durante la Edad Media y la Edad Moderna, lo que se va a hacer es retomar esos textos clásicos, la Biblia y la filosofía, como por ejemplo se vuelve a leer a Aristóteles, a Platón, ¿sí? Que en la Edad Antigua se escribían en estos tres idiomas, ¿sí? En latín, en griego o en hebreo. Pero ya en la Edad Media y en la modernidad ya no se habla ese idioma, sino que ya se hablaba en español, en italiano, ¿sí? Esos son idiomas antiguos, pero los textos clásicos estaban, porque fue el momento en donde se hicieron, ¿sí? Entonces, quienes podían leer esos textos antiguos eran quienes sabían leer en griego, en latín o en hebreo, ¿sí? ¿Se entendió ahí lo de los idiomas y los clásicos? Bien. Bueno, los que van a poder leer en ese idioma, los curas, ¿sí? La gente de la iglesia, ¿sí? Por eso se denomina que la escolástica es una educación aristocrática. Esa es una de las características. Aristocrática. ¿Por qué? Porque solamente el sector de la sociedad accedía a ese conocimiento. ¿Qué era lo que hacían esta gente que sabía leer en estos idiomas? Le transmitía a las demás personas, ¿sí? Lo que ellos habían interpretado de esos textos. Es decir, la iglesia, los curas, le transmitían a la gente lo que ellos, lo que la iglesia había interpretado de la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Eran interpretaciones religiosas, por ejemplo, de la filosofía, ¿sí? La interpretación religiosa de Platón, eh, y la interpretación de la iglesia de la Biblia. Es decir, no era que cualquiera podía agarrar la Biblia y darle su interpretación a lo que estaba escrito ahí, ¿sí? Sino que se leía lo que otros interpretaban de los clásicos. No sé en qué parte se cortó. La escolástica va a ser, no sé qué parte empieza. Entonces, De recién cuando nos dijiste que solamente los curas podían acceder, entonces en esa parte dijiste por la escolástica va a ser, y no me acuerdo qué dijiste. una educación aristocrática, porque no todos y todas podían acceder a la lectura de estos clásicos, que es la Biblia y la filosofía. Y además otra característica es que se leía lo que otros interpretaban de los clásicos, ¿sí? A esta característica se le denomina pedantería. Era una educación pedante, dicen los textos. ¿Por qué? Porque no se interpretaba por sí mismo los clásicos, sino que se leía lo que otros interpretaban de los clásicos. ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo un poquito para atrás para después ya pasar a la educación en la modernidad, ¿sí? Entonces, teníamos la sociedad feudal, vamos a partir de ahí, de la sociedad feudal. Acuérdense que esto está en Bowen. En Bianchi, la tengo con Bowen, no sé por qué. La sociedad feudal, sí, que era teocentrista, que estaba el papa, el rey, los nobles, el clero y los campesinos, ¿sí? Donde funcionaba el sistema de vasallaje, el mayorazgo, ¿sí? Busquen bien, en el texto está bien claro lo que es los movimientos de cruzadas, ¿sí?
la crisis del siglo XIV, la expansión del comercio, los burgos, ¿sí? Todas esas cosas las buscan en Bianchi y se van haciendo como un resumen, ¿sí? Para poder caracterizar cómo era esta sociedad feudal y cuáles fueron los hechos que dieron inicio a esta transición para llegar a ser la sociedad moderna, ¿sí? Para pasar de la Edad Media a la modernidad. Hablamos de que durante el feudalismo la educación era la escolástica, ¿sí? Que se leía la Biblia y la filosofía con el fin de agradar a Dios. Y ahí hay algo que me olvidé, además de que era una educación pedante y aristocrática, que es que se estudiaba el trivium y el quadrivium. ¿Quieren que lo anote acá? Se estudiaba el trivium y el quadrivium. Ahí se los anoté. Bien, ahora les voy a decir, ¿qué era el trivium? Era la gramática, la retórica y la dialéctica. Eran como las materias, ¿sí? La retórica es el arte de hablar con elocuencia. Eso, no sé si están cursando filosofía, que lo van a ver muchos filosofistas a eso. Y en el quadrivium lo que se va a estudiar son las artes liberales, ¿sí? La aritmética, la música, la geometría, la astronomía. Bien. ¿Vamos bien? Porque ahora ya vamos a pasar a la modernidad. Díganme algo, no sé, un estornudo. La aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Igual esto está en el texto, así que lo van a encontrar ahí. Bien, ¿vamos bien, chicas? ¿Sigo entonces? Bien. Entonces, hasta acá lo que vimos fue las características de esta sociedad feudal, cómo era la educación en esta sociedad feudal, que es escolástica, cómo esta sociedad empieza a transformarse, ¿sí? Cuáles fueron los hechos que dieron a esta transformación y cómo llegamos a la modernidad, ¿sí? Entonces, ahora ubiquémonos en la modernidad, ¿sí? Aproximadamente estamos en el siglo XVI, ya con estas características que habíamos dicho, de la expansión del comercio, del avance de la tecnología, ¿sí? De estos comerciantes que ya estaban siendo los burgueses, ¿sí? En esta modernidad, que ya estaban en otro posicionamiento social, y una sociedad profundamente antropocéntrica, ¿sí? Se corrió un poco Dios del centro del mundo y ahora está el hombre, ¿sí? Y buscaban la libertad, ¿sí? De este hombre. Esto que yo estoy diciendo tiene que ver con la mentalidad del hombre moderno, ¿sí? El hombre y la mujer moderna. Esto Glenda, la profesora, lo explica en el teórico. Yo eso no lo tengo muy claro, pero ella lo explica muy bien en el teórico, que tiene que ver más con cómo pensaba el mundo este hombre moderno, ¿sí? Bien, entonces, durante la modernidad hablamos de educación y hablamos de humanismo, ¿sí?
surge el humanismo del lado de las letras y el renacentismo del lado del arte, ¿sí? Nosotros el arte no vamos a estudiar el renacentismo, pero por ahí sirve las obras de arte que se hicieron durante este momento para imaginarnos cómo pensaba, cómo era ese hombre moderno, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué buscaba la educación humanística? Formar al hombre en cuanto hombre. Piensen la importancia de esto, porque pasamos de leer la Biblia y la filosofía para agradar a Dios a ahora educarnos para formar al hombre en cuanto hombre, ¿sí? Ahí hay un quiebre muy... Párenme si no se entiende algo. Bien, Surge el entonces, humanismo y ¿qué más surge en la Edad el Moderna? humanismo, sí, el humanismo de la mano de las letras, es decir, de la educación, y el renacentismo de la mano. Bien. Esta educación humanista que busca formar al hombre en cuanto hombre era una educación integral, ¿sí? ¿Qué significaba que era una educación integral? Que busca formar al hombre desde sus tres dimensiones, van a decir ellos, desde el cuerpo, mente y alma, ¿sí? Ahora vamos a entender con lo que vamos a ver después por qué, cómo se educaba el cuerpo, a la mente y al alma, pero es una de las características. Bien, ¿quiénes accedían a esta educación humanista? Nuevamente la aristocracia, el clero, los nobles y la burguesía, ¿sí? Fíjense, el clero, que eran los de la iglesia, que hablábamos ya en la sociedad feudal, los nobles, ¿sí? Y ahora los burgueses, que es y los burgueses, que es este nuevo sujeto social que ahora pasa a ser parte importante de la sociedad. Ahí se despide Jennifer. Chao, Jennifer. Bien, entonces, cuando hablamos de humanismo, vamos a hablar de dos corrientes. Por un lado, el humanismo laico. Laico significa que no es religioso, ¿sí? Lo laico es lo que se diferencia de lo religioso. Entonces tenemos por un lado el humanismo laico y por otro lado el humanismo religioso. Hagan como dos fichas así. Bien. Del humanismo, vamos a empezar con el humanismo laico, ¿sí? Voy a dar como algunas características generales, ¿sí? Del humanismo laico y después lo que voy a contarles es cuál era la propuesta educativa de dos representantes del humanismo laico, ¿sí? Guarino de Verona y Castiglione. La profe en teórico nombra a otros porque había otros representantes, yo voy a nombrar solamente a dos, que son, por ejemplo, Alberti, Bergerio, Brunellé, ¿sí? ¿Se entiende, ¿Se entiende esto del humanismo laico? Sí, que era una propuesta educativa que tenía distintos referentes, que cada uno hizo una propuesta distinta dentro de este humanismo laico, ¿sí? Que tiene la característica de no pensar una educación estrictamente religiosa, ¿sí? Eran religiosos igual porque estábamos en un momento donde el catolicismo era muy fuerte, ¿sí? Pero no era que la educación iba a ser impartida por la iglesia o la teología iba a ser como el centro de toda la educación. Bueno, voy a leerles algunas características del humanismo laico. Antes de esto les digo, para leer humanismo laico se tienen que ir al texto, se lo voy a dar, Garín, humanismo laico. ¿Sí?
Garín está en PEDCO, es una carpeta, tienen que entrar a la carpeta y van a ver tres textos de Garín, ¿sí? Uno se llama, no me acuerdo bien, pero era algo de la cultura, ¿sí? Como cambio de la cultura o algo así. Otro, ahí en el de la cultura van a encontrar las características generales del humanismo laico. Otro de Garines se llama Los Maestros, ¿sí? Ahí van a encontrar qué planteaba Guarino de Verona, que es un referente del humanismo laico, un representante, y en el otro texto de Garín, que está en la misma carpeta, van a encontrar un texto que se llama El Cortesano, y ahí van a encontrar qué era lo que planteaba otro representante del humanismo laico, que es Castiglione. Bien, entonces leo algunas características generales del humanismo laico. Amor y defensa de la poesía y los clásicos, ¿sí? Los clásicos de la filosofía, Homero, Platón, Aristóteles, ¿sí? Lo que hizo el humanismo es retomar a los clásicos, a lo antiguo que dijimos, ¿sí? A eso antiguo lo retoma. ¿Por qué? Porque va a criticar la pedantería de la escolástica, ¿sí? ¿Se acuerdan que la escolástica se leía la interpretación que otro hizo de los clásicos? Bueno, ahora ellos van a plantear volver a leer los clásicos, ¿sí? Y darle la interpretación que la Edad Media no se la dio, ¿sí? Tiene que ver esto con que tengo la libertad y la liberación del hombre, ¿sí? Bien. Entonces dice, retomar los antiguos para conocerlos y estudiarlo, lo que no se hizo en la Edad Moderna por la pedantería, ¿sí? ¿Se entiende eso? Háganme así algo. Bien. Ahora, en el texto de Garín, los maestros, está la propuesta educativa de Guarino de Verona, ¿sí? Que fue un italiano que hizo una propuesta educativa. Les voy a leer Guarino de Verona, se lo escribo acá si quieren. Guarino de Verona daba clases en una escuela que se llamó el Contubernium, ¿sí? Ahí es donde él daba las clases, ¿sí? Era privado, ¿sí? Y dice que, bueno, que era paga esa enseñanza, ¿sí? Entonces, Guarino de Verona en el Contubernium con enseñanza paga, ¿sí? Y lo que planteaba él era que la enseñanza tenía que ser en un ambiente afectuoso, alegre y familiar, donde alumnos y maestros vivan juntos, ¿sí? Planteaba también que había que alternar el estudio con algunas distracciones, ¿sí? Lo que hoy podemos decir que es un recreo, digamos, lo estaba diciendo Guarino de Verona en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿sí? Además, que era bueno practicar la natación, la caza y la danza. Y acá vemos cómo quieren formar a este hombre en sus tres dimensiones, ¿sí? En la dimensión cuerpo, ¿sí? Cuerpo, porque nos está hablando de natación, de caza, de danza, mente y alma, ¿sí? Bien, esto está en la página 4 del PDF de Garín, que se llama El Maestro, ¿sí? Ahí van a encontrar la propuesta de Guarino de Verona. En este Contubernium se enseñaba dialéctica, retórica, poesía, música, matemática
astronomía, historia natural, dibujo, medicina, jurisprudencia. La jurisprudencia es lo que tiene que ver con el derecho, con las leyes. Ética y teología. Bien, entonces, lo que está planteando, podemos decir que lo que está planteando acá Guarino de Verona es un método, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a enseñar en el contubernium con un ambiente alegre, familiar, ¿sí? Afectuoso, el maestro tiene que ser bueno, sereno. Lo dice en el texto de Garín, que lo van a encontrar ahí. Además, dice que esta educación va a ser en 3 cursos. Es el primero, el gramatical y el retórico. Aparte del primero. El primero es el elemental, después está el gramatical y el retórico. Bien, eso es Guarino de Verona, que bueno, cuando lean Garín ahí les va a quedar claro y van a poder resumir bien. Es importante que haga esta de estos representantes de los distintos, de las distintas ramas del humanismo, ¿sí? Tanto el laico como el religioso, que lo vamos a ver ahora. Bien. Otro representante del humanismo laico es Castiglione. Lo veo acá. La propuesta educativa de Castiglione la va a encontrar en el texto de Garín, que se llama El cortesano. ¿Sí? ¿Y por qué el cortesano? Porque Castiglione lo que va a plantear es la educación del cortesano del rey. ¿Quién era el cortesano del rey? El que lo acompañaba todo el tiempo al rey, el que lo aconsejaba, el que incluso tenía que entretenerlo, ¿sí? Bien, ¿y por qué la importancia de educar al cortesano del rey? Porque tanto el rey como el cortesano eran ejemplos de ciudadanos, ¿sí? Eso va a decir Castiglione. Bien, ¿cómo tenía que ser entonces para Castiglione este cortesano del rey? Tenía que ser gentil, tenía que tener gracia, elegancia, amabilidad, buena conversación, ¿sí? Tenía que saber bailar. Y va a plantear que la buena educación sustituye a la vieja moral. Va a educarlo en los modales, ¿sí? En la forma de ser y estar con la gente, en sociedad. Esa es la educación del cortesano. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sigo, chicas? Bien, estos dos representantes del humanismo laico son dos que yo resumí. Ahora, la profesora nombra otros, por ejemplo, Alberti, Bergerio, Bruni, Rabelais, ¿sí? Que son otros representantes que ustedes los pueden leer y pueden sacar de ellos, bueno, cuál era esta propuesta que tenían, ¿sí? Entonces ahora pasamos al humanismo, ¿sí? Bien, el humanismo religioso se va a dividir también en dos corrientes.
sigue como en dos ramas. Una es la Reforma Luterana, lo voy a escribir, que de hecho la profe del teórico hace un teórico hablando de la reforma y otro teórico hablando de la contrarreforma, ¿sí? Entonces, dentro del humanismo religioso tenemos la reforma luterana y la contrarreforma jesuita. Ahí lo escribí en el chat. Bien, acá ya nos da dos títulos, ¿sí? Vamos a empezar con la reforma luterana. ¿Por qué luterana? Porque es Lutero, un cura quien inicia esta reforma, y la contrarreforma jesuita, que es la que inicia en respuesta a la reforma de Lutero, de la iglesia, que son los jesuitas, ¿sí? Ambos. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien, vamos a empezar con la reforma luterana, ¿sí? Bien, estamos hablando de en Alemania, ¿sí? Lutero era un cura alemán que se hace conocido por criticar los abusos de poder del Papa, ¿sí? Ustedes imagínense que estábamos en un momento donde la religión era algo muy, ¿sí? Digamos, la mayoría de la gente era católica, y ahora hay un cura que empieza a criticar a la iglesia como institución, ¿sí? Sigue siendo religioso Lutero, va a plantear una educación religiosa, pero aún así critica abusos del poder del Papa, ¿sí? ¿Qué hace entonces Lutero? Escribe en 1517 que se llama tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Es un escrito que hace Lutero donde todas las instrucciones de la iglesia y las va pegando en la puerta de las iglesias, ¿sí? ¿Cuáles eran, por ejemplo, estos abusos de poder del Papa que critica Lutero? Por ejemplo, la venta de indulgencias. Las indulgencias eran como el perdón de pecados, que creo que sigue existiendo eso. ¿Sí? El Papa te exime de todos tus pecados, te perdona. Ahora, lo que estaba haciendo la iglesia era vender esas indulgencias. ¿Sí? ¿Se entiende? Para leer humanismo religioso, tanto de la Reforma como la Contrarreforma, se tienen que ir ahora sí a Bowen, al texto de Bowen. Bien, otro de los abusos de poder que critica Lutero de la iglesia es la venta de reliquias de la iglesia, ¿sí? Bowen es un autor que es como muy detallista, muy anecdótico, que bueno, que va a decir que la iglesia empezó a vender espinas de la cruz de Jesús y ese tipo de cosas, pero no es necesario que entren en tanto detalle, ¿sí? Sino, bueno, con este primer hecho de Lutero, es importante para partir, para entender su propuesta educativa. Bien, ahora, entonces, Lutero con las 95 tesis. Lo segundo que hace Lutero, que fue muy importante para la educación, es traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento a la lengua vernácula, ¿sí? La lengua vernácula es, en ese caso, el alemán, ¿sí? Es la lengua nativa, digamos, la lengua que hablamos. Por ejemplo, nuestra lengua vernácula será el español, ¿sí? ¿Y qué hace Lutero traduciendo la Biblia a la lengua vernácula? Como ya lo vimos, la Biblia estaba escrita en latín o en hebreo, ¿sí? Y habíamos visto que
No todos y todas sabían leer latín y hebreo, que eran los idiomas antiguos. Lutero lo que hace es democratizar y decir, bueno, la gente tiene que empezar a leer la palabra de Dios por sí misma y interpretar la Biblia por sí misma y la palabra de Dios, y no lo que la iglesia interpreta que dice la Biblia, ¿sí? Se pelea muy fuertemente con la iglesia, siendo cura igual. Bien, entonces, Lutero, esto es muy importante lo que voy a decir, anótelo. Lutero va a ser el primero, la historia que se tiene registro por lo menos, en plantear una escuela pública a cargo del Estado, religiosa, porque era católico, y donde se le enseñe a varones y a mujeres. Esto también es algo nuevo, la enseñanza para la mujer también. ¿Sí? Bien, entonces, vuelvo para atrás. Avísenme si se pierden. ¿Sí? Lutero critica a la iglesia, las 95 tesis, traduce la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento al alemán, ¿sí? Lutero fue fuertemente perseguido por la iglesia, se lo echa de la iglesia, porque todo lo que él empieza a decir y todas estas críticas empiezan a tener apoyo por parte de la gente. De hecho, Lutero es quien da como pie al protestantismo, ¿sí? Que es como la línea de la iglesia que se separa de lo más ortodoxo. Bueno, fue perseguido y se tuvo que esconder y aún él escondido lo que hizo fue, y ahí vuelvo a esto que sí es importante, para la educación, él escribió muchas cartas que ustedes solo van a leer en Bowen, ¿sí? No es necesario que sepan qué escribió en cada carta, sino lo importante es saber que él escribía cartas a los gobernadores de las ciudades de Alemania para que pidiéndole que por favor funde y mantenga escuelas públicas, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque históricamente hasta ese momento era la iglesia la que se hacía cargo de la educación y siempre fue privada, o preceptores que iban a la casa de la gente que tenía dinero, que lo podía pagar, eh, y ahora Lutero lo que estaba pidiendo era que el Estado se haga cargo de esa educación de los jóvenes, ¿sí? Por esto es importante, es muy importante Lutero por esto, porque es el primero que plantea, vamos a enseñarle a leer a todos y a todas. Eso es lo que está planteando Lutero en el siglo XVI, ¿sí? Bien, voy a leer una partecita de una de las cartas, ¿sí? Dice, él le pide a los registrar y mantener escuelas estatales religiosas para formar ciudadanos instruidos y que respeten la ley, fomentando la paz y el buen gobierno, ¿sí? A los hombres de ambos sexos, dice. O sea, ahí es que está planteando la educación también de la mujer, ¿sí? Deben enseñar maestros y maestras, ¿sí? También está pensando en que la mujer también enseñe, bien formados, y dice que hay que enseñarle a los niños, ¿sí? Bien, hay que enseñar el hebreo, el griego y el latín, que por eso hoy hablábamos de las lenguas antiguas, para que puedan leer los clásicos, el alemán, porque bueno, era alemán Lutero, historia, canto, música instrumental, matemática y por supuesto la religión. También decía Lutero que las escuelas debían instalarse en edificios apropiados y poseer buenas bibliotecas y que se tenía que estudiar, los niños debían estudiar 2 horas al día y después volver a hacer lo que tengan que hacer en sus casas. En la página 10 del PDF del texto de Bowen van a estar los 3 grados que Lutero propuso, ¿sí?
El primero era de principiantes, el segundo era de gramática, y el tercero era el universitario, ¿sí? Que dice que es para quienes... No, mentira. Que donde se estudiaba gramática, música, retórica y dialéctica. Eso está en la página 10 del PDF, ¿sí? Ahí dice bien qué se enseñaba en cada grado. ¿Por qué también vuelvo a esto? ¿Por qué también esto es importante? Porque hoy estamos reacostumbrados a pensar en una educación que es de grados, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sabemos que en primero se enseña algo, en segundo otra cosa, en tercero otra cosa. ¿Se entiende? En ese momento eso no existía, entonces Lutero está planteando una educación en grados que es muy importante, ¿sí? Bueno, en el primer grado de principiantes voy a enseñar tal cosa, en el segundo de gramática voy a enseñar otra cosa, ¿se entiende? Esta es la importancia de los grados. Bien. Esto ya lo dije, la escuela pública a cargo del Estado, religiosa, de varones y mujeres. Bueno, hasta ahí con Lutero. Igual lean el texto y ahí si hay cosas que les parecen importantes, que yo no las digo, háganse un resumen de todo esto, ¿sí? Y bueno, obviamente vean el teórico. ¿Alguna duda de Lutero? Así paso a la contrarreforma. Escríbanme al chat. Bien. Entonces, en respuesta de todo esto que estaba sucediendo con la reforma de Lutero y todo el movimiento que generó, además ustedes imagínense que la iglesia con el poder que tenía, ahora que la estaban criticando, estaba perdiendo poder, entonces necesariamente se vio en la necesidad de una respuesta a la reforma. Entonces surge de la iglesia, de la institución de la iglesia, la contrarreforma jesuita. ¿Sí? En 1534 se crea una orden religiosa. Las órdenes religiosas son, por ejemplo, los franciscanos, los jesuitas, ¿sí? Que se denominó en un primer momento la Compañía de Jesús. Todavía no eran los jesuitas. En un primer momento se llama la Compañía de Jesús. Bien. ¿Quién la crea? Esto es importante. Ignacio de Loyola. Lo voy a anotar acá. Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola crea la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa, en 1534. ¿Con qué fin? ¿Están? ¿Sigo? Con el fin de evangelizar tierras nuevas, propagar la fe católica y educar a los jóvenes. Fíjense que sacando la parte de educar a los jóvenes, evangelizar tierras nuevas y propagar la fe católica es un objetivo muy similar al que tenían las cruzadas de la Edad Media, ¿no? Podemos decir que hay todo, ¿sí? Y además les voy adelantando que esta orden son los jesuitas lo que después vienen a América a evangelizarnos, ¿sí? Y son quienes van a estar a cargo de la educación. Bien, entonces, en cuanto a lo educativo, los jesuitas, dice el texto que pensaron que la educación era el medio idóneo para lograr los objetivos que ellos tenían. Gracias, pero no puedo comer ahora. Me trajeron papas fritas. Sí, entonces hacen su propuesta pedagógica, ¿sí? Su propuesta educativa. ¿Y cuál era la diferencia entre Lutero y los jesuitas, además de que, bueno, Lutero critica fuertemente a la iglesia y
los jesuitas van a defender a capa y espada al Papa y a la Iglesia en la institución, es que además los jesuitas tenían el apoyo de la Iglesia y por ende la plata. Entonces los jesuitas lo que hicieron fue crear colegios, ¿sí? Los jesuitas crean colegios donde se enseñaba contenido religioso y además lo que se denomina la Studia Humanitatis. Ahí lo voy a escribir. Studia Humanitatis. ¿Qué era la Studia Humanitatis? Lo voy a decir rápidamente, esto está en Bowen, es la gramática, la metafísica, la lógica, la matemática, la retórica, la poesía, la historia, ¿sí? Fíjense que es muy similar en las materias del mismo momento histórico, ¿no? Pero acá va a ser muy importante lo religioso, ¿sí? Eran colegios secundarios, ¿sí? Y universitarios, a diferencia de Lutero que decía, bueno, vamos a enseñarle a los niños, acá se le enseñaba a los jóvenes, ¿sí? Que en un primer momento fueron creados para quienes aspiraban a ser curas y quienes eran parte de la Compañía de Jesús, ¿sí? Ahora, en 1546 se abren colegios externos. ¿Qué es a externos? Bueno, aquellos que no aspiraban a ser curas ni eran parte de la orden de los jesuitas, ¿sí? ¿Se entiende? En 1546 se abren los colegios externos. Bien. Debido a la cantidad de colegios que se crearon, los jesuitas lo que hacen es crear el primer programa de estudios. ¿Por qué el primer plan de estudios? Porque tenían muchos colegios y escribieron en una hoja, ¿sí? Escribieron algunos principios educativos, principios pedagógicos que regían en todos los colegios, ¿sí? Por ejemplo, que reglamentaban el tiempo y el espacio, ¿sí? Dónde se iba a estudiar, hasta, digamos, en qué tiempo se iba a estudiar, ¿sí? ¿Qué se iba a estudiar? Todo eso estaba en la Ratio Studiorum, que lo voy a anotar acá, que es re importante. Ratio Studiorum. Donde decía, por ejemplo, que las clases iban a tener 5 momentos. En un momento del día iban a dar lección, debate, memorización, expresión e imitación. Esto no importa, lo van a encontrar en el texto, pero es para que se den una idea cómo por primera vez aparece esta jornada escolar dividida en tiempos, sí, que ahora nos parece re normal, porque es como, bueno, ahora tenemos matemática, toca el timbre y viene la de historia, después tenemos recreo, después, ¿se entiende? Esto que para nosotros es re normal, que es parte de la escuela, acá estaba empezando, ¿sí? Por esto es importante, digamos, estudiarlo y saber, bueno, de dónde viene la escuela que tenemos hoy, cómo fue pensada la escuela en este momento, ¿sí? Bien, bueno, el método era la memorización, ¿sí? Y se dividía en 5 grados. Gramática elemental, gramática media, gramática superior, humanidades y retórica. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Esos son los temas. ¿Quieren que volvamos a repetir los textos o los fueron anotando? ¿Cuál era la primera gramática? Ay, pará. Creo que era gramática elemental. ¿Alguna duda
No, por ahora no. Quedó claro. Bien. ¿Las otras chicas, todo bien? Escríbanme por ahí, por el chat. Bueno, ahora, ¿quieren que repasemos los autores, los textos, así saben más o menos en qué orden o los fueron anotando? Repaso de los textos, dale. Bueno, para ver la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Cómo era esa sociedad feudal y cómo llegamos a la consolidación de la modernidad, es el texto de Bianchi. ¿Sí? Bien. Durante el feudalismo, entonces acuérdense que en educación estaba la escolástica. Durante la modernidad, tienen que leer para educación el texto de Garín, y hay otros textos que nombra la profe en el teórico, también léanlos, vean el teórico de la profe, y léanlos también. Yo son estos textos donde saqué como lo más importante. Bueno, bien, Garín. Para saber qué era el humanismo en líneas generales, el texto de Garín, que digan cómo se llama, para saber la propuesta de Guarino de Verona, que se llama Los Maestros, para saber cuál era la propuesta de Castiglione de la Cortesano, tienen que leer el texto de Garín que se llama El Cortesano. Y para lo que tiene que ver con humanismo religioso, la reforma y la contrarreforma, está en el texto de Bowen. Igual ahora si quieren lo escribo en el grupo. Otra cosa que les iba a decir, no me acuerdo si se los dije al principio. Hay en Petco, en la parte donde están todas las bibliografías, estén atentas a los títulos que tienen, porque vieron que están como por grupitos separados. Hay algunas partes que son de América. Todavía no lean nada que tenga que ver con América todavía. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con Europa, ¿sí? Eso sí, América todavía no lean nada porque se van a confundir más. ¿Qué más? Bueno, no sé, después que les decía a las otras chicas que yo les recomendaba primero leer los textos y después ver el teórico, ¿sí? Y que después, bueno, hagan un resumen de todo lo que va, ¿sí? Un resumen donde queda así como vieron que yo les voy narrando así la historia que parece como un cuentito. Hagan un resumen así, que explique bien todas las relaciones, pero que les quede un texto coherente. ¿Por qué? Porque en el parcial ustedes van a tener que hacer un texto coherente de todo esto que yo les estoy diciendo y de todo lo que vayan leyendo en los textos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de escribirles como un resumen de todos estos textos para que vean más o menos, por lo menos cómo resumí yo para rendir. ¿Algo terminar? Porque ya está. Bien. Bueno, cualquier cosa, escriban en el grupo, chicas, y nos seguimos comunicando cómo siguen, si les van a subir teóricos la semana que viene y eso, y en virtud de eso nos seguimos encontrando. Bueno, nos vemos.